¿Cómo estás? Ay, mi mana, te acabo de ver con mi otra mano. Aquí estábamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo Adela. estás, Max? Bien, bien. Maximiliano Arturo. Ya te digo que tienes nombre de telenovela. ¿Es Maximiliano Arturo o Arturo Maximiliano? Arturo. Y de realeza, ¿no? De realeza. De regañado, ¿no? Siempre te regañan con el nombre completo. Sí, Claro, claro. Sí. ¿Cómo te va? Pues ahí vamos, mana. ¿A ti? ¿Bien? Bien, la verdad es que bien, muy ¿En qué bien. nos quedamos? Es que ya se me olvidó de qué hemos hablado y de qué no. Hemos hablado de todo y son los mismos temas que siguen en la agenda nacional. De la cinta de la reforma, ¿no? Que entra, que llega, que no llega. Que ya llegó. Y que yo digo que esa reforma nació muerta y muerta se va a quedar ahí en la Cámara, yo creo, ¿no? Yo no, lo que no alcanzo yo a distinguir es cuál va a ser el procedimiento, el tratamiento que le van a dar en términos de que si hay algo de esa reforma que sí va a pasar, ¿no? Si está considerado la posibilidad de algún voto a favor en lo general y ya en lo particular, cerrarle la puerta a algunos temas que me parece que son muy obvios, ¿no? El asunto de la disminución a los recursos que van a los partidos políticos, que claramente ahí sin ninguna, sin ocultar nada, creo que ha sido muy claro que tanto PT como Verde esto no lo quieren. Y también el tema de los plurinominales, ¿no? Que creo que eso pues no está prosperando ahí la negociación, no prosperó ya. Pero me preocuparía por los temas que, digo, para mí toda la reforma es valiosa y si no ahorita si hay oportunidad lo abordamos, pero por ejemplo, pensando aún ya en lo que aparentemente nace con mucha complejidad para ser aprobado, sí me encuentro cosas en la reforma que pues deberían ser aprobadas, ¿no? Por ejemplo, algo que nadie ha discutido porque no toca los bolsillos de nadie, pero que es relevante y esto llega hasta los municipios y las entidades, pues es las figuras de participación ciudadana, ¿no? Plebiscito, referéndum, consulta popular, o sea, ahí se está poniendo justamente elementos para hacer esto sí accesible a los ciudadanos y pues ni siquiera se ha debatido, o sea, creo que eso nadie lo ha apelado, ¿no? Me parece que sí hay algunos temas, por ejemplo, como la disminución de los tiempos de radio y televisión, que yo creo que hasta los que estamos en esto nos hartamos luego de escuchar pues, esta saturación de los espoteos de los partidos políticos, de los candidatos y también en épocas donde la televisión y la radio concesionadas pues compiten también contra otras alternativas y el que tú le satures todos estos espacios publicitarios donde la gente pues de plano ya le cambia, pues yo creo que es un tema hasta un tanto cuanto que genera algún elemento prácticamente de desventaja y competencia desleal. Entonces, como esto, yo creo que si vamos analizando el planteamiento, hay cosas muy valiosas. La oposición demandaba este tema de que si los candidatos se les comprobaba que habían financiado sus campañas con recursos del crimen organizado, que se les dejara sin la candidatura. Hay algunas previsiones en la reforma que sí son muy concretas con respecto inclusive a los candidatos al momento de sus registros, donde se entiende que pasan por una serie de filtros que... Pues ya vimos que no, ¿eh? No, ya bueno. vimos que no, Max. Con la elección judicial. Ahora en la reforma, al menos lo plantea ya a nivel constitucional, FGR, WIF y... no recuerdo qué otra instancia, pero bueno, por lo menos está la intención de dejarlo en el texto constitucional y eso me parece también valioso, ¿no? En fin, yo creo que sí hay que pues desmembrarla para saber qué es lo que pudiera llegar a haber consenso, pero yo hoy desconozco si el tratamiento es todo o nada, no lo sé. Yo creo que, en primer lugar, sigo insistiendo que es totalmente inoportuna e innecesaria, que no es cierto que la haya pedido el pueblo de México. El pueblo de México no pidió una reforma electoral. El pueblo de México pide medicinas, pide seguridad, pide trabajo, pide otro tipo de cosas. Pero yo digo, no creo que el tema es entrar a las particularidades,
sino al fondo de esta reforma. Y el fondo de esta reforma es mantener una sobrerepresentación y ventajas favorables a Morena hoy en el poder. Y esto es lo que no se puede aceptar. No puedes aceptar que se cambien las reglas de un juego de fútbol antes de que se vaya a dar ese partido y sin el acuerdo y el consenso de todos los que van a jugar. ¿Por qué? Porque debilitas al árbitro, porque no tocas el tema de la sobrerepresentación. Hoy por hoy, con una interpretación inadecuada, inconstitucional, tienen Morena de 54% de los votos, el 73% de las curules. Eso tendría que evitarse completamente si queremos una reforma electoral de consenso. Tendría que plantearse tajantemente que votos que tengas son los que tendrás de representación en el Congreso y al contrario, la forma como plantea lo de las plurinominales y estos mecanismos muy complejos y que además van a facilitar otra vez el uso de los acordeones, le dan una sobrerepresentación al partido en el poder. Le dan ventaja al partido mayoritario. Y luego el tema del crimen organizado, que digo, sí establece que en tiempo real se esté informando, la fiscalización, etcétera, pero no te plantea cómo, qué pasa si se demuestra que hay una intervención del crimen organizado. ¿Cómo vas a impedir primero que ponga candidatos? Porque nos puso candidatos jueces y ahí están. Jueces del bienestar vinculados y documentados su nexo con el crimen organizado y ganaron, porque venían en el acordeón. Entonces, ¿cómo vas a impedir que sean candidatos, ya no que solamente te den financiamiento, sino que pongan a gente como el alcalde de Tequila? Pues no hay esos filtros, no hay estos mecanismos, pero además, si se compruebe cuáles van a ser las consecuencias. Se le va a quitar el registro de ese partido político, se van a anular esas elecciones, esos triunfos. Creo que son los temas centrales que tendrían que estarse discutiendo. Yo creo que en gran medida a él les va y siempre no, y aparte de todo el debate que traen con sus aliados. Pero más allá de eso, que en realidad es terrible que una comisión presidencial no haya tomado un solo punto de vista de la oposición, mande una propuesta que no tienen nada que ver con lo que plantean las fuerzas políticas opositoras, pero que además diga algo que a mí me parece, siendo esa comisión presidencial, algunos de sus miembros, me parece terrible que hablen de que la vida empieza en el 2018. Antes de ellos no había nada. Ellos son los que inauguran la democracia en este país, porque antes había una simulación democrática. Es un insulto, Adela. Es un insulto a Cuauhtémoc Cárdenas, en primer lugar. Perdón, que el 97, que gracias a la reforma del 96 se ganara la capital de la República, ¿era una simulación democrática? 500 muertos del PRD. ¿Y cómo llegó Andrés Manuel a la jefatura de gobierno, Adela? Que fue lo que le dio la proyección nacional, gracias al triunfo de Cuauhtémoc en el 97, gracias a que había un PRD que había dado 500 muertos para que los votos se contaran. Eso es simulación democrática. Es simulación democrática la candidatura y el triunfo de Claudia Sheinbaum a la alcaldía de Tlalpan, a la jefatura de gobierno y después a la presidencia de la República. Me parece de una soberbia brutal, inaceptable para todos los que hemos luchado por la democracia en este país, que se hable de simulación democrática y de pensar que solo hay democracia cuando ellos están. No. Y que hay que cambiar esas reglas a partir de las cuales ellos llegaron. Entonces, creo que los puntos nodales no están. Mi postura sigue siendo que no a esta reforma, a esta ley Maduro. Y, por otro lado, creo que la forma como se ha presentado todo es para hasta desviarnos la atención, porque estamos acá viendo, va a llegar, no llega, sí llega, Ricardo Monreal aquí, Kenia acá, etcétera, mientras están enterrando al Mencho en medio de flores y de mariachis y de Guardia Nacional vigilando. Yo tuve mi opinión al respecto. Yo lo vi totalmente y lo reconozco, y frente a esta tuit inaceptable de las mujeres no lloran, en México lloramos todos los días, lo dijiste tú también con toda claridad.
nos desvían de los temas centrales con este va y viene. Pero ya tengo un plan B y luego, por si no se ¿y aprueba. cuál es el plan B? Luego les cuento, las ¿no? leyes secundarias y meter por debajo del agua lo que hoy quieren hacer constitucional. Yo la verdad veo complicado ese escenario y además reconocernos la lucha democrática que digo, a mí creo que se me enchina la piel todavía cuando veo las escenas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? O sea, la verdad es que un gran movimiento y bueno, pues sí reconocer evidentemente que la apertura democrática en México pues es una lucha de muchos años, de muchas décadas y de muchos actores, ¿no? O sea, eso sin duda. Se ha especulado mucho que el plan B fuera efectivamente meter algunas disposiciones en la ley secundaria. Eso es mera especulación. Yo la veo muy complicado que ese realmente pudiera ser el plan B y que al momento de generarse alguna controversia jurídica, alguna controversia constitucional, alguna acción de constitucionalidad, pues que la Corte, que se supone que fallaría a favor del gobierno, pues diera por buenas estas leyes secundarias que podían estar en contravención con principios constitucionales. A mí me parece que no están las condiciones para eso. Yo lo que sí veo es que, aunque en la reforma no vienen, porque es el texto constitucional lo que se presentó ayer, lo que sí es claro es que algunas disposiciones vendrán en ley secundaria. Por ejemplo, efectivamente, ¿cuáles son las sanciones en el caso de que al momento de registrarse candidatos se acreditara que tienen algún vínculo con el crimen organizado a través de las distintas instancias, ya fuera la Fiscalía o fuera, por ejemplo, la UIF, ¿no? Entonces, sí me parece que eso quedaría en ley secundaria, porque tampoco podemos atiborrar la Constitución, a pesar de que lo hemos hecho, a pesar de que lo hemos hecho, creo que no podemos seguirla atiborrando de estos elementos no ya. No se puede vapear, está en la Constitución. Sí, o sea, creo que... Tampoco podía el presidente intervenir en la elección e intervino todos los días en la elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que se ha abusado de la Constitución en términos del texto. Yo veo aquí también en esta discusión de que si se va a lograr o no se va a lograr, que todo apunta a que será muy difícil que salga esta reforma en los términos que fue presentada. También un elemento en contra de esto que en algún momento se ha llamado la sobrerepresentación. En lo personal siempre fui de los que dije, ojo, una cosa es una coalición electoral y otra cosa es una figura que obligue a los partidos que fueron coaligados a que una vez que están en el Congreso voten en el mismo sentido. Y entonces esto que se decía que tienen el 70 y tantos %, a pesar de que Morena tuvo solo un porcentaje menor a ese, pues la realidad es que ya lo vimos, no estaban pegados de forma irreversible y hoy dos partidos han dicho no vamos con el planteamiento que nos hace la presidenta, que nos hace Morena, y entonces, bueno, pues queda claro que no es una sobrerepresentación de un bloque sólido, es una coalición que sumados podrían dar la mayoría calificada, pero que no la van a dar siempre, ¿no? No hay, por cierto, una figura que sí existe en la Constitución, que es los gobiernos de coalición, y que ahí sí, en ese caso, si se hubiera adoptado esa figura y se hubiera sumado el PT y el Partido Verde, bueno, pues hubieran compartido carteras de gobierno y también hubieran compartido una agenda común, la cual hubieran estado comprometidos a aprobar, pero no fue el supuesto. Entonces, digo, creo que echa por abajo este tema de que esta sobrerepresentación realmente existe. Existe cuando los juntas a los tres pensando que van a votar siempre igual, pero ya nos dimos cuenta que no van a votar Max, siempre igual. Que no importa cómo voten. Esa coalición tuvo el 54% de los votos. Ni siquiera estaríamos discutiendo una reforma constitucional, ni estuviera la presidenta sujeta al Partido Verde y al Partido del Trabajo, porque los tres no tendrían mayoría calificada. Pero el supuesto constitucional es que un partido no tenga justamente la sobrerepresentación como tal, no como coalición. No, que tenga, o sea, y además me sorprende. Porque Pablo Gómez siempre lo postuló y además ahora pasó, mira, los grandes debates en el PRD eran planteando Pablo Gómez un sistema semiparlamentario. Y ahora pasa al hiperpresidencialismo al frente de esta comisión presidencial, ¿no? Entonces, no, la coalición como tal tuvo 54% de los votos. Y además no solo eso, sino, a ver, ahí te van candidatos por el Verde para que yo de todos modos
tenga una base votante sólida en el Congreso, ¿no? Yo creo que esas prácticas se tienen que acabar. Esas son las que ya no resiste la democracia mexicana, porque todas estas reformas constitucionales que se hicieron al calor del madruguete están basadas en esta sobrerepresentación, son ilegítimas, son ilegales desde todos los puntos de vista, pero tienes una corte que no lo va a resolver de esa manera. Pero creo que la mejor manera de evitarlo es justamente como la presidenta lo plantea, evitando precisamente que las pluris o que inclusive las de mayoría pues sean producto de una negociación cupular y sí que se asignen ya las listas o que se ordenen las listas por votación y que la otra lista de 100 provenga de los mejores segundos lugares. A ver, ¿quién va a entender ese procedimiento? Otra vez es la legalización de los acordeones. Tienes elección en 17 estados de gobernador. ¿Vota por 100 personas? Tienes elección de congresos locales, tienes elección de municipios. Tu estado es uno de ellos. Entonces, la gente va a tener N,000 boletas. Y luego, aparte, ¿cuántos nombres para votar por lista? Es decir, es absolutamente complicado, es complejo. Es muy complicado. Con el acordeón, como le hicieron, fue el ensayo. La elección judicial es el ensayo de lo que ahora quieren hacer. Ah, pues no hay problema, vas a tener muchas boletas, tú síguete al acordeón, ¿no? Y hasta el esposo de la presidenta en el teléfono siguiendo el acordeón. No se vale. O sea, yo creo que el voto... Y que habría candidatos que tendrían que hacer campaña por circunscripción, lo cual también se antoja difícil. Muy complicado. Es decir, tenemos un sistema que ha funcionado. Ah, que las cúpulas... ¿Y quién decide las candidaturas de cada distrito? Claro. O sea, las decide la base, las decide la democracia, es ¿no? Lo mismo, pero... Que haya primarias, que haya segunda vuelta, entonces, que haya mecanismos donde la gente participe para decidir sus candidatos. Entonces es otra cosa. Pero este mecanismo es para que al final de cuentas los servidores de la nación repartan sus acordeones y el partido mande los acordeones y el gobierno, como lo hizo en la elección judicial, mande los acordeones. No, pues no, eso no es ningún voto consciente. El voto tiene que ser la decisión libre y soberana de cada persona frente a la urna. Y el acordeón es justamente todo lo contrario. Sí, yo creo que aquí la diferencia entre la decisión de la dirigencia con respecto a las candidaturas que son, digamos, de voto directo, ¿no? La de mayoría relativa, ahí el tema es que sí para el partido también tiene una necesidad de evaluar sus perfiles, porque si no pueden mandar candidatos que pierdan ciertos distritos, ¿no? O sea, no es tan fácil en ese caso mandar solamente por decisiones cupulares de me cae bien o es mi cuate o tengo compromiso político, pero no tiene la capacidad de sacar los votos. Entonces sí cambia mucho. Yo estoy convencido de que ha habido, yo creo en esta demanda ciudadana, todavía más que el mandato que supuestamente se pudo haber dado con respecto al tema del Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Y lo digo por calle, y creo que aquí todos tocamos base siempre mucho con la gente. Sí hay están estigmatizados la figura del diputado plurinominal, el senador plurinominal. Yo he expresado muchas veces mi total acuerdo en que desaparezcan los plurinominales del Senado, porque rompen el pacto federal, eso está perfectamente claro. Hoy en nuestro Senado tenemos senadores en mayoría de ciertos estados y algunos apenas tienen 3, ¿no? Los 3 básicos, pero otros tienen 5 o 6 senadores y eso rompe completamente el pacto federal. Pero a lo que voy es que sí hay un estigma, a mí me lo dicen mucho en la calle, son personajes. No hablo en contra de quienes puedan ser estas personas que ocupen estos cargos, pero la figura, dice, nadie votó por ellos, no hicieron campaña. Lo que es una mentira. No hicieron. Porque sí votaron pues por claro, ellos. votaron. Sí, votaron, indirectamente votaron por ellos. Votó por ellos. No hicieron campaña, lo cual puede sí ser más cierto. No hicieron un compromiso de que iban a hacer. Eso en la calle? De verdad, yo Adela, no creo que la gente esté te lo preocupada. juro que sí. Yo creo que andan más preocupados y de les que voy no a los de- maten O sea, en la esquina. lo que se habla es que
pues van, trabajan y hacen como que trabajan. Esa es otra cosa. Pero no puede. Todos, a ver, los 500 Todos los diputados. Sí, 500 a ver, hacen como que trabajan. el desprestigio es generalizado, Sí. pero creo que sí está La focalizado. forma de resolverlo no es así. A ver, yo sí creo que aquí hay que tener memoria de cuántas veces hemos escuchado a un analista político, a un conductor de medios, sobre todo entonces, yo creo que no puede ser en tiempos pasados, ¿no? Hablar o expresarse precisamente de esa manera de un representante plurinominal. Y entonces también la gente lo absorbe. Sí, o sea, no, sí. esta mala fama no lo generó la presidenta ni la propuesta de reforma. Sí hay un desgaste de la figura del representante popular, lo digo por experiencia, pero hay un desgaste todavía mayor de la figura del representante popular que de acuerdo con los ciudadanos no viene producto de un voto directo, es decir, la persona no se presentó a pedirte el voto y por eso me parece que el argumento de la presidenta es muy válido. Mejor vamos a buscar un planteamiento donde no desaparecen los plurinominales, donde sigue existiendo una representación de las minorías, pero tienen que salir a pedir el voto o tienen que haber contendido en una campaña y haber quedado en los mejores segundos lugares. Yo creo que es bastante atendible. Entiendo que el momento... O sea, ¿son los segundos mejores lugares de cada partido? Es que, O es en total, hay que y entonces conocer el Morena detalle. otra vez es se que se lleva. sobrerepresenta. Se una vez más, sobrerepresenta. con ese mecanismo. Entonces, habrá que entender mal. cómo lo van a aplicar. Yo no sé si ustedes ya lo no tienen creo que ni totalmente siquiera- claro. Mira, Max, ni siquiera quiero entrar en ese debate porque no se va a aprobar esa parte. No va a pasar, aunque se vote en lo general. Es que en si lo fuera por particular, cada eso no va a partido pasar. dices, bueno, pero no es por En cada la Ciudad partido. de México es por los segundos mejores lugares de cada partido. De cada Ajá. partido. Pero bueno, Sí, yo sí. lo que sí digo Pero es... no viene así la propuesta, entonces no. Morena vuelve a ganar, Y es el yo partido en acepto el poder, es el argumento partido. que las dirigencias actuales han llevado esta lógica del cuatismo, digamos, a las pluris. Digo, porque en las pluris está Dana. A ver, ¿quién decidió que iba a ser plurinominal X y Y? López Obrador dijo, mi corcholata, la B, la C, la D, van a ser plurinominales, estos van a ser el gabinete, estos. Él decidió, él repartió las canicas. Entonces, ¿quién es plurinominal de Morena? Adán Augusto. ¿Quién es plurinominal de Morena? Ricardo Monreal. Entonces, no, Pero si no nos hay vamos que- a los otros partidos, también. tampoco está muy Yo lo que diferente. estoy diciendo es que, en efecto, este desprestigio tiene que ver mucho con la manera como se han apropiado de las plurinominales y eso hay que resolverlo. No se resuelve con este mecanismo. Yo te puedo decir, fui presidenta del PRD y no fui candidata plurinominal, siendo presidenta del partido, porque el partido lo impide o lo impedía. Entonces, ¿cómo estableces mecanismos que impidan que si eres dirigente de un partido al mismo tiempo seas candidato, pluri o uni, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, ¿qué te daban las plurinominales? La capacidad o la posibilidad. Esto se ha dejado de un lado. Entonces, la posibilidad de que fueran tus mejores cuadros Claro, Claro, en los claro. mejores Estoy de temas. acuerdo. claro. A ver, Con el cuate experiencia. experto en Claro. temas de energía, porque se va a discutir, porque dentro de la y que a lo agenda mejor tienes- nunca han tocado una puerta para pedir que un no voto, van a lo ganar, cual es pero no válido. importa, Lo cual es es válido. No van a ganar una elección. No van a ganar A ver, una elección. Bien, pongo el ejemplo de Adán Augusto, secretario de Gobernación. Ah, vete al distrito tal. No, a ver, perdón. Tiene que ir en una lista. ¿Sí me explico? Es decir, no podemos decir que esto está Usaste mal. muy mal ejemplo. Bueno, pongo el ejemplo de que venía de ser secretario de Gobernación, Sí, pues, pues ¿no? sí. Ricardo Monreal, todo lo... O sea, para hablar de los mismos de Morena, no quiero hablar de los otros. Quiero decir que sí hay un abuso en el sentido de poner a los cuates, pero entonces, ¿cómo se reglamenta esto? Pues que los dirigentes no puedan ser al mismo tiempo, porque además el mensaje que mandas es el mensaje del perdedor. Y esa fue siempre mi lógica en el PRD. ¿Cómo vamos a ser los dirigentes candidatos plurinominales? Porque el mensaje que estás mandando es de que Claro, vas a perder, claro. pero tú ya tienes garantizado tu lugar. Claro. Entonces creo que, o cómo obligas a que participen en las campañas. De hecho, a muchos pluris los mandas a las campañas porque tienen una presencia nacional. Y acompañan, Y van aquí, van allá y te hacen una Claro, campaña acompañan. nacional.
Hay figuras, ¿no? Pero también ha habido exactamente, figuras que han entonces, participado pero como yo no quiero entrar plurinominales. en ese debate porque en el fondo para mí el fondo es cómo impedimos que el crimen organizado siga interviniendo, cómo impedimos que haya un huachicol de 600 mil millones de pesos, cómo impedimos que una liquidación a los trabajadores de Luz y Fuerza de 27 mil millones de pesos se vaya a temas políticos, cómo impedimos que siga habiendo una intervención del crimen organizado en el proceso electoral del 2026, 27. ¿Por qué? Porque tenemos además toda esta presión de Estados Unidos. Casi debiera de poner como requisito, esto es broma, ¿tiene visa? No tiene Pues, visa, claro, no puede ser claro, candidato. Claro, es que, porque además nadie nos ha dicho realmente cómo van a fiscalizar. Creo que por lo menos ya nos dijeron cuáles son los filtros, ¿no? Para los candidatos, ¿no? Que es seguridad, que es WIF y es FGR, ¿no? Ahora habrá que ver cuáles efectivamente pudieran ser las sanciones. Pero sí siento que A ver, la UIF iniciativa... y la FGR y seguridad tenían al señor Rivera de Tequila como... ¿No, verdad? No, no, Fue candidato, no, tranquilamente no se los, retrató con todos ellos, con la presidenta Sheinbaum aparece, tal. no lo sé si pasaron los filtros, yo quiero suponer que evidentemente no. Obvio. Pero lo que sí está planteando, y quiero suponer que es en buena medida porque también hay una preocupación al respecto, porque los partidos también se desgastan cuando se revelan este tipo de situaciones con este tipo de personajes. Y yo no veo lo que creo que la oposición ha querido poner sobre la mesa como si Morena estuviera verdaderamente promocionando que este tipo de personajes, independientemente de cómo estuvieran financiados o cuáles fueran sus actividades, ¿no? Ya en un contubernio con el crimen organizado, pues mándalos porque ganan, ¿no? Entonces creo que la respuesta sí está en la reforma, donde dice, a ver, el Estado tiene capacidad a través de estas tres instituciones que pueden servir como filtro. Y yo veo ahí esta disposición de hacerlo, insisto, ¿cuáles son las sanciones? Pues las vamos a ver en ley secundaria, Pero eres pero juez y parte, ¿no? Es el partido en el poder dice quién sí, quién no. A lo mejor, como le hicieron a Roberto Gil, para poner un ejemplo para la elección judicial. No, tú no Sí. pasas, tú no cubres los criterios de honorabilidad, solo el ¿no? Estado tiene esas Pues ya lo capacidades. sé, pero... Y hoy es Morena, Por pero eso. mañana podría ser otro partido. Y alguien, una institución, tiene que ejercer ese elemento de poder ser esos filtros y poder también señalar quién no cumple con estas condiciones y debe ser sancionado el partido, el candidato. Y no solamente eso, diría que no solamente llega la sanción de que no pueda ser candidato o de que sea anulada la elección, sino de que la persona pues se vaya donde tiene que estar, que es en la cárcel, ¿no? O sea, me parece que esto llega a un fondo todavía mayor. Yo sí veo ahí la disposición de hacer el planteamiento. No hay otra manera. Entiendo que puede haber desconfianza en instituciones porque están pues bajo el mando directo de un gobierno que tiene un color específico, pero no tenemos otras. O Pero de son un esas las gobierno- instituciones filtro o cómo le hacemos. de un gobierno que lamentablemente está envuelto en un tema de huachicol y la intervención del huachicol en las campañas electorales, de la relación con Sergio Carmona, en su momento del presidente de Morena, hoy secretario de Educación Pública, de Carmona, el rey del huachicol, ¿no? En fin, o sea, que hay todos estos elementos. Y para empezar, un partido que el presidente de la nación proveniente de ese partido, pues saludó a la mamá del Chapo, iba 20,000 veces a Badiraguato. Además, dijo el día de la elección que qué bien se había portado el narco, que qué buena onda, cuando habían levantado gente, cuando se le habían llevado, etcétera. Es decir, Cuando hubo creo lugares donde no que pudo sí haber es un elección. tema que nos debieran. Yo no hablo de un partido, hablo de No, cualquier totalmente. partido político. Tiene que realmente, es decir, hoy tenemos un adversario de esta magnitud, debiera ser un interés de todos frenarlo y que no llegue a las cámaras y que no llegue a los cargos de representación popular. Haz un último comentario porque te tienes que... Estoy más preocupada yo por tu cita que tú. Insisto, mi comentario sería, yo verdaderamente veo cosas muy interesantes en la propuesta.
Creo que pudo haberse consensado, los tiempos ya no dieron, pero se pudo haber consensado más con partidos que abriendo alternativas podrían haber empujado una reforma que le diera a los ciudadanos lo que sí creo que demandan, que es un vínculo más directo con sus representados, que los conozcan, que hayan pasado por una votación preferentemente directa, que esto aplicaba en el caso de los mejores segundos lugares, y que, bueno, pues que se ordenara la lista, entre otras virtudes que yo le veo a la reforma. No veremos qué sucede, pero sí claramente viene con un diagnóstico que pinta para que no sea aprobada. La presidenta ha cumplido. Veo muy descabellado que el plan B sea llevar a leyes secundarias conceptos que contravengan la Constitución y que se busque que la Corte lo avale. No creo que no está la circunstancia así. Habrá que ver también en los momentos más complejos, en los temas de fondo, pues cómo va a reaccionar esta Corte, ¿eh? O sea, yo no estoy tampoco convencido que todo vaya a ser una línea directa de decisiones. Quizá nos copiemos un poco el esquema que acaba de pasar en Estados Unidos, ¿no? Con este revés que sufrió Trump, muy inesperado porque tenía siempre estos 6 ministros o jueces, ¿no? En la Suprema Corte que votaban a favor de sus temas, y cuando llega uno de fondo, pues se lleva un revés, ¿no? Entonces, pues también sería momento en un dado caso, pues de conocer también cómo actúa esta Corte, que le decimos, o que le otorgamos poca independencia, pero a mí me parece que tiene, condiciones también para, pues simplemente plantarse en los temas que le corresponden, que es la constitucionalidad de lo que se le somete a consideración, ¿no? Ojalá. Pero bueno. Ojalá además Gracias, todos los candidatos Gracias. de Morena sean como tú, Max. Pues sí. Y de todos los Y partidos. de todos los partidos. Gente Decente. decente y honorable. Muchas gracias. 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 Nos Muchas vemos gracias. el próximo Gracias. jueves. Gracias. Hablemos de los funerales de Ay, no, mana. Ya, ¿qué país es este de plano, no? O sea, surrealista. sí, no, ya esto sí ya es brutal. Que estemos, o sea, Digo, simplemente... yo estoy de acuerdo que quisieran evitar que pasara algo, pero algo discreto, ¿no? No, y además es que no ahí había capos, gente vinculada al crimen o qué, o sea, ¿quiénes fueron ¿Quiénes los fueron al a entierro, despedir? no? Pero aparte que esto se haga con bombos y platillos, me parece terrible. De por sí las dudas que hay, porque ya ves que nunca nadie nos mostraron el cadáver. No, ni ahorita nada. está corriendo una foto que me acaban de mandar, por eso estaba en el teléfono, me acaban de mandar una foto, él en el féretro, con una medalla de San Judas en un féretro dorado, pero ya la metimos a la inteligencia artificial, es inteligencia artificial. Pero bueno, pero ok. nadie dio nada. Nada. O sea, y luego toda esta parte de llegar al lugar de los hechos y que se haya violentado toda la escena del crimen, todas estas cosas raras que han pasado con relación a ese acontecimiento tan importante del país. Pero más allá de eso, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a las madres buscadoras que sus hijos o hijas están desaparecidos por ese cártel? En el rancho Izaguirre, No, que hoy todavía cumple un año. ¿no? Y que siguen encontrando y que siguen llevándose a la fuerza jóvenes ahí en Jalisco, en Guadalajara, en sus municipios conurbados, etcétera. Entonces, yo creo que eso es o sea, yo digo, ya ni siquiera me pongo a pensar en nadie más que nosotros como ciudadanos. ¿Cómo estamos permitiendo esto, Adela? ¿Cómo nos parece? Ya nada más, de veras, falta que pongan la canción ahí, pues, y ya, de arriba el mencho, ¿no? Me parece gravísimo, me parece que estamos mandando mensajes muy equivocados. Yo no sé si ya estamos normalizando todo esto que estamos viviendo. Hoy estaba haciendo ejercicio en la mañana. Ajá. Disque hago, pero hago algo. No, bueno, sé. Y estaba escuchando las noticias y otro desaparecido y otro Sí. y otra joven La chava de la desaparecida. universidad, otra más. Híjole, sí, ya. Y me puse a pensar y dije, ¿qué es esto? De verdad, ¿qué es esto? Y ya como si nada y seguimos la vida. Yo no sé si lo estamos ya normalizando. Absolutamente. ¿Qué está ya pasando? nos parece ¿no? normal, ya no nos llega el dolor de todas estas familias. Y yo creo que
que pues es terrible lo que está pasando porque sigue prevaleciendo esta violencia. Y lo que hemos dicho, el que desaparezca un capo, el que abatan un capo, que hubiera sido mejor que lo presentaran ante un juez y nos dijera todo lo que sabía. Ahora, salió al parecer, ¿no? El acta de defunción y dice que lo mataron, o sea... Sí, ahí, en el en lugar, el cuando nos lugar, habían dicho que en el traslado. helicóptero o en el traslado a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, hay estas contradicciones, pero más allá de eso, eso no elimina la operación de este poderosísimo cártel. Entonces, tenemos realmente que conocer cuál va a ser la estrategia para enfrentar las posibles consecuencias, para seguir trabajando en contra de esta presencia del crimen organizado en vastas regiones del país. ¿Cuál es la estrategia para darnos seguridad y tranquilidad a las y los mexicanos? Yo creo que eso es lo que nos debiera estar interesando y lo que nos debiera estar proponiendo la presidenta en lugar de una reforma electoral. A mí me parece que hay prioridades en un momento determinado y la prioridad hoy es esta. La gente vivió un clima de terror el domingo que abatieron al Mencho. La gente está asustada en estos lugares, creen que puede haber situaciones y viven con un pánico colectivo que tenemos que resolver dando seguridad. Y eso es lo que no está en el debate nacional. Y de hecho, lo del mismo Rancho Izaguirre cumple un año, pues como que es marginal ya en la conversación. No hay sí, y no hay avances, y no hay... No, pues sí, cambiaron la escena del rancho completamente también. El hoy embajador, que creo que no ha podido entrar a la embajada en Alemania o no sé en dónde está. En Reino Unido, Reino Unido. En Reino Unido. Está terrible. Mana, el domingo vamos a ir a marchar las mujeres por el 8 de marzo. Sí, 8 de marzo. ¿Cómo que va a no estar la tenemos... marcha? ¿Tienes contingente? ¿En qué contingente vas? En el de las viejitas. Que oye, como en el maratón, nos ponemos nada más 3 cuadras antes. En ese, ahí vamos. Pero... No, voy desde el principio con mis amigas de Mujeres en Plural y 50 más Ojalá uno que vayan muchas mujeres. Van a ir y sobre todo las jóvenes cada año, pero mira, ojalá que nos dejen la bandera nacional. Ya está cubierto el Zócalo. Como con Shakira, pues, todo el mundo ahí, y acá nos ponen vallas y nos reprimen y nos echan gas. Pues no se vale, ¿no? Entonces yo creo que ojalá nos podamos expresar, porque hay muchas demandas. A ver, todo lo que estás ahorita planteando de las chicas desaparecidas de la Universidad del Estado de México, que es brutal. De Puebla. De Morelos, perdón. De Morelos, de la UAM, de Morelos. Todo lo que vivimos las mujeres todos los días, que yo decía, antes teníamos que romper el pacto o luchar porque se rompiera el pacto patriarcal, ahora porque se rompe el pacto patriarcal y el pacto criminal, porque somos víctimas también de esa delincuencia, de esa violencia de la delincuencia organizada. Ya no solo la violencia, todas las violencias que ya cada vez le aumentamos más al catálogo, sino además esta que es brutal. Entonces, sí vivimos en un contexto en el que todavía tenemos que dar largas batallas, largas luchas, y creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno presidido por una mujer es reconocer que a pesar de todos los avances tenemos hoy esta condición, que nos desaparecieron los pocos cuidados que teníamos de política pública, que seguimos sin un sistema nacional de cuidados cuando el 46% de la fuerza de trabajo de este país somos las mujeres. Tenemos que trabajar, somos proveedoras, muchas somos el sostén de nuestro hogar. ¿Y quién cuida a nuestros hijos? Si los horarios escolares no son compatibles, si nos los ponen a las 12 del día patitas en la calle, si no hay estancias infantiles. En fin, todas estas circunstancias son las que ojalá de veras se aprovechara el 8 de marzo para reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos todavía las mujeres mexicanas. Y se cree que no, pero sí. Bueno, es que ha habido avances muy importantes. Sí han habido avances muy importantes. A ver, Adela, cuando tú y yo iniciamos esta pelea, la violencia doméstica, la violencia al interior del hogar era considerada una situación privada
Sí, y privada. luchamos para que se convirtiera en un delito. Sí, sí, sí. La violación en el matrimonio, las primeras resoluciones de la Corte eran que era un derecho del marido, hasta que logramos que se reconociera como una violación cuando no había una relación sexual consentida, aun cuando se tratara de tu esposo. Sí, sí, claro. Luego, pues la violencia en las calles, luego la violencia en el trabajo, el acoso laboral, la violencia vicaria, todas estas violencias que han sido batallas campales para que se reconozcan, pero están en la ley, pero las seguimos viviendo cotidianamente. Siguen padeciendo. Porque además llegas con el Ministerio Público, pues cómo no, desapareció su hija, claro, pues seguramente andaba a las 2 de la mañana en la calle. Usted mire cómo se viste. Sí, no, es terrible. Entonces, todavía pasa todavía eso. La gente pasa. cree que no, pero todavía pasa eso. Y todavía te argumentan, bueno, pero a los hombres también nos matan. Sí, pero nosotros nos matan por ser mujeres. Es diferente. Completamente. Es diferente. Y está demostrado es lo que se tiene que entender. la mayoría de estos feminicidios es en el círculo más cercano a la mujer que pierde la vida. Entonces, porque es el marido, es el novio, la novio, amante, etcétera. Entonces, todo eso es una realidad. Y mira, así como dijo Giselle Pelicot, el que la vergüenza cambie de bando, acá en México tenemos que enarbolar esa porque seguimos sintiendo culpables y avergonzadas, cuando en realidad los que deberían de tener vergüenza son otros. Otros. Los Sí, acosadores, los violentadores. Ganamos en paridad. Tenemos paridad en la Cámara para defender a un acusado de violencia sexual, para decir no está solo, para eso. Entonces sí, hemos avanzado en las leyes, pero en la práctica, en los hechos, hay retrocesos. ¿Por qué la política gana siempre? Pues, o sea, porque las mujeres que han llegado no son mujeres que hayan participado en esta lucha de manera frontal, muchas de ellas, sino beneficiarias de. Entonces ya lo dan por hecho y no defienden las causas. Y como dijo siempre Marta Lamas. Pero tu hija también es beneficiaria de mi hija también. Y son luchadoras. Pues sí, tiene que ver mucho también con las mamás que tienen, ¿no? Sí. Bueno, sí, Mariana siempre recuerda que el meme ese que siempre le enseñé, hija, ¿qué quiere decir resistencia? No sé, hija, somos mujeres, ¿no? Exacto. En fin, creo que sí hay, y lo que más me gusta de los 8 de marzo es que están las jóvenes, Adela. Muchas jóvenes. Porque están viviendo estas violencias. Pero son las principales víctimas. Están bien viviendo estas violencias. Son las desaparecidas, son las asesinadas. ¿Qué es esto? Así es. Y no podemos estar tranquilas, nosotras como feministas, como mujeres luchadoras, mientras se den estas circunstancias. Y sí lloramos las mujeres. Claro que lloramos. Claro que lloramos. Sí. La única que factura por llorar es Shakira. Pero pues, todas las demás aquí se llora mucho. Están llorando a las madres buscadoras, pregúntale a las madres de los niños con cáncer, pregúntale a las madres huérfanas víctimas. De hijos. Sí, huérfanas de hijos. Yo las he tenido aquí sentadas, Rosa. Ay, sí, no, qué horror. No, yo creo que no podemos ser indolentes frente a esta situación y que celebraremos en serio un 8 de marzo cuando no exista más el concepto de madres buscadoras. Sí. Ya nada más nos faltaba aumentar eso al catálogo. Es muy triste, de veras es muy triste. Y muy triste es que lo normalicemos, ¿no? Ya. Se diga, pues sí, que se siga diciendo es la cruz de tu parroquia. O estaremos anestesiados para poder sobrevivir. Pues en mucho es eso, ¿no? En mucho es que si no, ¿qué haces? En mucho es eso. ¿Cómo sigues adelante? Y además, como tienes tanta información, ya no tienes capacidad de discernir entre una y otra hecho. Es una vorágine, pero a nosotras como mujeres nos corresponde seguir dando esta pelea. Para que realmente no basta con que en la Constitución diga, pues igualdad sustantiva, ya propusimos la igualdad sustantiva, sí, pero ¿en qué se traduce esto cotidianamente que no para las mujeres? Leyes muertas. Seguimos trabajando para mantener el hogar y seguimos siendo las principales cuidadoras. Las mujeres le dedican 28 horas semanales al trabajo doméstico y los hombres 11 horas semanales. Sigue habiendo una brecha enorme de desigualdad.
Ya el binomio hombre, proveedor, mujer, cuidadora no Ya existe. No existe. Pero seguimos siendo, ahora somos proveedoras y cuidadoras. No, pues nos tienen que ayudar en esta parte. Y le corresponde al Estado. Pero el Estado abdica de sus principales responsabilidades. Ahora no solamente tenemos que hacer toda esta labor doméstica, sino encárgate de la salud, porque ahora ya te dimos una lana para que tú vayas y resuelvas el problema del hijo enfermo. Ya no nos lo traigas acá. La educación, bueno, pues ahí ve cómo le haces. En fin, si no hay estancias infantiles, pero déjala a la abuelita. Sí, No, a ver, ¿tú qué te pasa ahora con tus nietos? Pues Yo un digo, ratito. no, pues, pero aparte, ¿cómo? La brecha es enorme. Claro. Adela. Estos ya son nativos digitales. Claro. Nosotras nacimos escribiendo a mano. Para jugar un ratito, pues nosotros ya criamos. No, dime del Mateo que pesa 15 kilos. No, 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 no. 15 kilos. 15 Sí, lo kilos. vi el otro día, está grande. Enorme, enorme. ¿Cuántos años? 2 años. 2 años. 2 años, 3 meses. Cárgalo. No. Entonces, no. Ponme la estancia infantil para que Mariana lo lleve. Pues sí. Y pueda trabajar para mantener a su hijo. Exactamente. Así es, así es. 8 de marzo, el próximo domingo entonces. ¿A qué hora vas? En la mañana. En la ¿no? mañana. Nos ponemos de acuerdo. Órale, mana, Voy porque con te las va a ser el viejitas, contingente que nos corresponde. Exacto, el que nos generacionalmente.